Hoy en la mañana comenzamos a hablar acerca de la triste realidad, una vez más, del falso cristianismo. Y usted y yo tenemos mucha historia en esto porque muchos mensajes han salido de esta necesidad de entender que muchas personas se dicen ser cristianos y realmente no lo son. Y yo realmente esto lo he aprendido de la Biblia con ustedes aquí, la realidad bíblica y la realidad en la vida de que hay muchas personas que pueden estar en una iglesia, pueden decir que creen, pueden haber hecho una oración, haber tenido una experiencia religiosa, incluso pudieron haber servido en algún ministerio, pero después con el tiempo te das cuenta que esas personas, su corazón estaba lejos de Dios. A eso se le llama falso cristianismo. Quiero solamente iniciar recordándole que ese tipo de personas no es que hayan perdido su salvación, no, porque la salvación no se pierde, la salvación es segura, la salvación es eterna. Lo que sucede con esa clase de personas es que nunca fueron creyentes, y eso es bíblico, iglesia. Por favor, no te espantes ni tampoco lo olvides. En el libro de los Hechos tenemos un ejemplo de Simón el Mago, quien profesó una fe supuestamente, y después lo vemos como un hombre incrédulo que necesitaba arrepentimiento. Esto es real, la vida y la experiencia nos lo dice. Muchas personas han estado en las filas de esta iglesia y ya no están. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron realmente en Cristo, porque nunca fueron verdaderamente transformadas por Dios. Quiero que recuerdes que una persona que es transformada por Dios vive hasta su muerte en la manera que honra a Cristo. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, y quiero que sepas, que recuerdes que esta realidad de que es personas supuestamente en la fe que no son creyentes, aunque es dolorosa, es real, es real. La palabra de Dios lo enseña. Y cada vez que abrimos la escritura parece que el Señor remarca y remarca y remarca este tema, y como dije en la mañana, parece que ha sido un tema que hemos tocado cientos de veces en los últimos años, porque es necesario que usted entienda, es necesario que usted se confronte, es necesario que usted tenga una explicación bíblica de por qué pasan las cosas que pasan, por qué lo que parecería indeseable sucede y qué dice la Biblia al respecto, y que usted tenga un pensamiento claro a la luz de esto. En la mañana les dije que otra manera bíblica de llamar a una persona falsa cristiana, algún profesante, otra manera de llamarlo, la Biblia le llama traidor, y estamos usando el ejemplo de Judas. Judas, a quien la Biblia le llama traidor, fue una persona profesante, un falso cristiano, un lobo metido entre ovejas, alguien que parecía ser cristiano, pero nunca lo fue, alguien que parecía estar en Cristo, pero nunca estuvo. La Biblia a Judas le llama traidor, y traidor es alguien que viola la lealtad y la confianza. Eso es una persona que sale de la iglesia para mostrar que nunca fue creyente verdadero. Y por supuesto que duele. El apóstol Pablo dijo en el libro de los Hechos, despidiéndose de los pastores, que después de su partida, de entre vosotros mismos saldrían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Eso quiere decir que los falsos cristianos no vienen de afuera, los falsos cristianos emergen de dentro. Quiero recordarle, iglesia, que los peligros más grandes de la iglesia no son afuera, son internos. Siempre es así. Los peligros contra la iglesia, los más fuertes, los más destructivos, no son los del mundo. Es más, cuando el mundo oprime a la iglesia se aviva. Es lo que dice la historia. Cuando el mundo presiona a la iglesia crece. Cuando el mundo persigue a la iglesia se consagra. Pero cuando de la misma iglesia brota la división, el pecado, el engaño, el falso cristianismo, eso trae consecuencias terribles. El primer problema de la iglesia en Jerusalén en Hechos capítulo 5 fue interno. Fue interno y trajo destrucción y muerte. Por lo tanto, tenemos que estar apercibidos de esto y entender que no todo el que dice ser cristiano lo es. Y en palabras del Señor Jesucristo, en Mateo 7:21, Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús dice, no todo el que dice, sino el que hace. Básicamente es lo que está diciendo Cristo. Y usted ha estado confundido muchas veces, y una vez más quiero abonar un mensaje
para que la tierra de su corazón entienda mejor estos asuntos. No todo el que dice ser cristiano lo es. No todo el que se reúne en una iglesia cristiana es salvo. No. De hecho, yo me atrevo a decir que la minoría de ellos son los verdaderamente salvos. El Señor Jesucristo dice en este pasaje, versículo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. De otra manera ha dicho el Señor, ¿no estábamos en tu obra? ¿No te servíamos? ¿No estuvimos en la iglesia? Señor, ¿no éramos de tu rebaño? ¿No lo éramos? Eso quiere decir que habrá personas en el infierno que estarán sorprendidas creyendo que iban al cielo y terminarán en el infierno. ¿Por qué? Porque estaban en la iglesia, pero no hacían la voluntad del Padre. Jesucristo termina diciéndoles: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, no te conozco, no tengo relación contigo. La salvación con Cristo no es una costumbre de asistir a un templo. La salvación en Cristo es una relación con Cristo. Las personas dicen, yo ya recibí a Cristo. Y yo en mi mente les pregunto, ¿y Cristo ya te recibió a ti? Tú puedes decir, yo ya hice una oración para recibir a Cristo. Sí, pero Cristo te recibió, o sea, te humillaste delante de Él para que Él te reciba. No es suficiente decir conozco de Cristo. El apóstol Pablo dice, debemos más bien ser conocidos por Él. Por eso Cristo dice, nunca os conocí, nunca tuve una relación personal contigo. Y aunque estabas en la iglesia, nunca me tuviste. Aunque estabas en el templo, nunca tuviste una relación personal con Jesucristo. Esto se llama falso cristianismo, se llama apostasía. Y estamos queriendo llamarle en este día traidor, traición. Hemos tomado el ejemplo de Judas para hablar desde el enfoque de esta vida triste de Judas, hablar del traidor y hacer una radiografía de la vida de Judas para que una vez más, iglesia, nos analicemos a la luz de esto y podamos entender las cosas que suceden a nuestro alrededor. En la mañana empezamos a hablar de este hombre Judas como el traidor que fue desenmascarado y comenzamos en su radiografía de Judas a ver dos cosas. Primeramente, te recuerdo, esta mañana vimos el egoísmo del traidor y vimos cómo los motivos de Judas siempre fueron egoístas. Estaba con Jesús por egoísmo. Estaba con Cristo, seguía a Cristo, siguió a Cristo, predicó a Cristo, siempre buscando un provecho personal egoísta. No le interesaba la fe, no le interesaba Cristo, le interesaban sus propios objetivos. Escucha, gente que llega a una iglesia buscando sus propios objetivos personales egoístas no está en Cristo. Si llegas a la iglesia porque estás enfermo, si llegas a la iglesia porque quieres prosperidad, si llegas a la iglesia porque quieres que tus problemas se terminen, si llegas a la iglesia porque buscas algo material, ten por seguro que no estás buscando a Cristo, estás buscando tu propio egoísmo, deseo personal. El que busca a Cristo viene humillado delante de Él, se postra ante Cristo y Señor, no tengo nada para ofrecerte, toda mi vida es tuya, te la entrego. No quiero que me hagas nada, solo que me salves. Que me salves porque te necesito. Es la vida que Cristo recibe, que no echa fuera, y a ese corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Pero el traidor es egoísta, siempre busca lo suyo, y es lo que vimos en Judas. En segundo lugar, en la radiografía del traidor, vimos su hipocresía, no solo su egoísmo, sino en segundo lugar vimos su hipocresía. Y el traidor fue hipócrita, al menos en dos ocasiones. No solo buscó vender a Cristo y lo vendió por 30 piezas de plata, sino en su hipocresía, él preguntó entre los discípulos, ¿seré yo maestro? Mostrando su camuflaje hipócrita, su mentira. Así es siempre un traidor, así es siempre un hipócrita. Busca camuflarse entre los demás, busca parecerse a los demás. Y terminamos en la mañana hablando de ese gran beso hipócrita. Cuando Judas convierte el mayor símbolo de amor en el mayor símbolo de hipocresía. Hasta este momento parece que el traidor se sale con la suya. Pero quiero que veamos en tercer lugar, en esta radiografía del traidor Judas, que nos señala a todo falso cristiano. Quiero que conectes esto. No estamos hablando de Judas realmente, él está en el infierno hoy. Pero quiero que veas los Judas de hoy. Hoy hay Judas. Hoy hay gente Judas.
Y es la misma historia, son personas egoístas, son personas hipócritas. Y en tercer lugar, al revisar la radiografía de un traidor como Judas, vemos en tercer lugar el dolor del traidor. El dolor del traidor. Y quiero comenzar en Mateo 27, porque Judas, en un momento en su vida, abran su Biblia en Mateo 27, Judas mostró dolor. Y vemos el dolor del traidor, pero este dolor no fue el dolor que le llevó a la salvación, sino, como sabes, fue un dolor de condenación. En Mateo 27, versículo 3, tenemos lo que sucedió después de Getsemaní, cuando Judas entrega al Señor Jesucristo. Mateo 27, Jesús ya está delante de Pilato, versículos 1 y 2 es lo que tenemos ahí. Jesús ya está siendo juzgado por Pilato, esto es viernes por la mañana, muy temprano. Y el versículo 3 dice, Mateo 27, 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, esto es Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Tenemos en esta porción el episodio doloroso de Judas. Ya no lo vemos interesado, ¿qué me queréis dar si yo se los entrego? Ya no lo vemos hipócrita diciendo, seré yo, Señor, salve, maestro. Sino ahora vemos a un Judas que tiene dolor en su corazón. Y esto se transmite por lo que hace. Versículo 3 dice que fue y devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, habló con los principales sacerdotes y después salió y se ahorcó. Quiero primeramente que vean aquí en este versículo el pensamiento del traidor. El pensamiento de este traidor, porque es lo que le llevó a su dolor. Dice versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, el pensamiento de Judas fue, Jesús está siendo entregado, yo lo entregué y él se está dejando. Mira, Judas había visto otras veces a Jesús al peligro de que lo juzgaran, lo arrestaran, pero Jesús siempre había escapado. Obvio que Judas esperaba lo mismo ahora. Judas esperaba que al entregarlo, Jesús, como otras veces, se escapara, saliera, no le hiciera nada y que Jesús pudiera liberarse de eso. Pero al ver que no fue así, al ver que Jesús se dejó arrestar, al ver que Jesús era condenado, el pensamiento de Judas cambia. La idea de Judas perversa era esta: obtengo 30 piezas de plata, lo entrego, le doy un beso hipócrita, él al rato se suelta, él sigue su vida, yo sigo la mía. Ese era su pensamiento de Judas. Un pensamiento perverso, un pensamiento egoísta, hipócrita, pero vemos que no le salió. No es lo que él esperaba. Dice la Biblia, viendo que era condenado, Judas no esperaba eso. Judas esperaba un milagro de Cristo, algo que le liberara, pero Jesús no lo hizo porque había llegado su hora. Judas pensó, este hombre que entregué realmente está condenado, lo van a matar. Además de su pensamiento, vemos su sentimiento. ¿Qué sintió Judas, el traidor? Versículo 3 a la mitad dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Tú tienes que discernir que en la Biblia hay ocasiones en que se dice arrepentimiento o arrepentido, pero no se refiere a un verdadero arrepentimiento. O sea, no es un cambio de vida, sino simplemente se queda en el nivel sentimental, emocional de remordimiento. Y gracias a Dios en español tenemos estas dos palabras. Una cosa es estar arrepentido y quieres cambiar tu vida y te entregas al Señor y das la espalda al pecado. Eso es el arrepentimiento, es una vuelta en U a tu pecado, es detienes tu vida, giras, das la espalda al pecado y ahora caminas en pos de quien estabas dando la espalda antes, que es al Señor Jesucristo. Ese es el arrepentimiento verdadero, es una vuelta en U, es transformación de vida. Pero tú sabes que el remordimiento es muy distinto. El remordimiento se queda en el nivel emocional, el remordimiento no exige transformación. El remordimiento solo es un dolor interno por haber hecho lo que sabes que tu conciencia te acusa que no era correcto. Y lo que Judas sintió en este momento fue esto, hermanos. No fue un arrepentimiento y lo vemos por sus hechos.
Él no dio la espalda a su pecado y se convirtió. Él simplemente estaba embargado de dolor por haber entregado a un inocente y su conciencia lo acusaba. Es similar al faraón en el Éxodo, es similar a Acán en el libro de Josué, donde ellos dijeron: me arrepiento, he pecado, pero no era otra cosa sino remordimiento. Judas devuelve arrepentido las 30 piezas de plata. Ahora yo quiero entrar un poco más. ¿Por qué sabemos y estamos seguros que no fue arrepentimiento verdadero? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque no fue con la persona correcta. Si Judas hubiera querido arrepentirse, va con la persona correcta. ¿Y quién era la persona correcta? Quiero decirte que la persona correcta seguía viva. La persona correcta seguía viva. Y era el Señor Jesucristo. Si su arrepentimiento hubiera sido veraz, él pudo haber ido a acercarse, buscar acercarse al Señor, o como Pedro lo hizo en su corazón, buscar al Señor y buscar el perdón del Señor en arrepentimiento genuino con el Señor. Pero Judas no lo hizo. Judas no fue a Dios. Judas fue a los principales sacerdotes. Él devuelve el dinero, pero lo que importaba no era la plata, lo que importaba era su corazón. Por eso vemos ahí que no era verdadero arrepentimiento, porque le dio peso a la plata en vez de a su alma. Él dijo: si devuelvo esto, me deshago de mi carga de conciencia. Es un hombre natural. Él dijo: me deshago de la plata y mi conciencia se va a tranquilizar. Él no estaba arrepentido, él estaba lleno de remordimiento, lleno de culpa. Él seguramente estaba con sufrimiento de su alma, y realmente a eso lleva la traición. Todo traidor, todo hipócrita, todo egoísta, todo falso cristiano, llega un momento en que su alma va a pasar por un trance de dolor por su pecado, porque el pecado pesa en el alma. Y Judas tuvo ese sentimiento. No fue arrepentimiento. Él pudo haber ido a Jesús y no lo hizo. Su acción del traidor, él va y devuelve estas piezas a los ancianos, tratando de encontrar misericordia de ellos. Pero en el versículo 4 tenemos sus palabras de este traidor. Sus palabras, dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Mira esto, tenemos al peor hipócrita reconociendo que Jesús era inocente. Aquí tenemos varias personas sabían que Jesús era inocente. Pilato dijo que era inocente Jesús. Los soldados dijeron: este es inocente. Judas dijo: este es inocente. Los tres eran enemigos. Y los tres reconocieron que el Señor Jesús no era culpable. Judas en sus palabras dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Ellos no eran las personas adecuadas para perdonar su pecado. Ellos no eran las personas adecuadas que podían absolverle de la carga de su culpa y de su conciencia. Ellos no eran. Finalmente tenemos la respuesta. Vea, aquí usted ve que es un religioso. Versículo 4. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Qué palabras tan amables, ¿no? Qué palabras tan suaves. Judas regresa con una conciencia dolida, no arrepentida, pero dolida. Y aquí tienes a los religiosos, escribas, fariseos, duros. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esa es una imagen de la religiosidad. La religión no le importa el alma de la gente. La religión no le importa. A los religiosos no les importa el alma de las personas. No les importa. Les importan otras cosas como la fama, la posición, el prestigio y el dinero. Pero no les importan las almas de la gente. Allá tú es una manera de decir: muérete, muérete. Con todo esto vemos claramente que Judas tuvo un falso arrepentimiento y aunque se llenó de culpa y remordimiento, no se arrepintió. Esto, hermanos, nos lleva a pensar en la tristeza que Judas sintió. Una tristeza que Pablo habla, por favor, en 2 Corintios 7, si me acompaña un momento ahí. 2 Corintios 7, Pablo habla de esta clase de tristeza y nos da la diferencia entre una tristeza para arrepentimiento y una tristeza para muerte. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, dice Pablo:
Porque la tristeza que es según Dios, esta es la tristeza que Dios produce, trae arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, es decir, nadie se arrepiente de ser salvo, nadie se arrepiente de haber llegado a los pies de Cristo. Una vez más, versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, esta es la tristeza que Judas tuvo, produce muerte. Dos clases de tristezas, dice el apóstol Pablo. Una tristeza en el alma que lleva al arrepentimiento verdadero. Y esto es cierto, hermanos. Hay un dolor que lleva a la gente a arrepentirse, porque el arrepentimiento debe llevar dolor. El arrepentimiento debe traer carga en el corazón. Cuando el hijo pródigo se arrepiente, su corazón estaba lleno de congoja, su corazón está triste, su corazón está lleno de toda la basura en la que estaba sumido, y se acuerda de la casa de su padre y recuerda a los jornaleros de la casa de su padre, y hay dolor en su corazón. El dolor es parte del arrepentimiento, pero no es todo el arrepentimiento. Hay gente que se siente muy mal de su pecado, muy mal, pero no hacen nada más que eso. El apóstol Pablo dice, hay esa tristeza, según Dios, que produce arrepentimiento. Este es el arrepentimiento verdadero. Si tu tristeza no te lleva a Dios, es una tristeza carnal. Si tu tristeza no te lleva a confesar a Dios, es una tristeza al estilo Judas. Si tú dices, cómo me duele haber hecho eso, cómo que herí a mi esposa y hiero a mis hijos, cuánto sufro, cuánto duelo. Pero si eso no te lleva a confesar tu pecado ante Dios, a apartarte y arrepentirte de eso, es una tristeza según el mundo. Una tristeza que no produce arrepentimiento. Versículo 10. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. La tristeza según el mundo produce muerte. Y es lo que tenemos en Judas. Judas no se arrepintió, no buscó al Señor. Fue una tristeza según el mundo. Y la tristeza que el mundo, la persona natural, la persona incrédula, a eso se refiere. La persona incrédula que en su tristeza y dolor por su pecado, en vez de arrepentirse, lo que hace es le mata. Le mata. Y es lo que pasó con Judas. Quiero reforzarle algo. En Juan capítulo 6, por favor, si puede ir con su Biblia. En Juan capítulo 6, hablando de este dolor del hipócrita, del traidor. En Juan capítulo 6, un capítulo largo. Quiero que veas algo. En Juan 6, versículo 68, Juan 6, 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo está con sus discípulos y Pedro le dice, Señor, hemos creído en ti. ¿A quién iremos? Tú eres el Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69, nosotros hemos creído, conocemos que tú eres el Cristo. Parecería que Pedro está muy convencido y lo está, pero Jesús le va a ayudar. Versículo 70, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12. Pausa allí. Versículo anterior, Pedro dice, Señor, nosotros hemos creído, nosotros te hemos conocido, y Jesús le corrige y le dice, no, yo te escogí primero, yo te conocí primero. Es cierto que Pedro creía en Jesús, pero Pedro creía en Jesús porque Jesús lo había escogido y lo había salvado antes de que Pedro pudiera siquiera tener el entendimiento para la fe. Es como si le dijera a Pedro, no fuiste tú, yo te he escogido. Versículo 70, no os he escogido yo a vosotros los 12. Escuchen el final, hermanos. Versículo 70, ¿y uno de vosotros es diablo? Jamás vas a encontrar en la Biblia que a un cristiano se le llame diablo, obviamente. De hecho, esa es la única vez en la Biblia en que se le llama diablo a una persona.
El resto de la Biblia, el diablo es el diablo. El diablo es una palabra griega que prácticamente es un nombre en la Biblia, es uno de los nombres de Satanás. Y la palabra diablo en el idioma original significa el que calumnia o el que acusa falsamente. Es un calumniador, es un mentiroso, es un acusador. Sería quizá la mejor traducción de diablo, acusador. Mientras que Satanás significa adversario, ese nombre, Satanás, significa adversario. Diablo significa el que calumnia, el que ataca, como lo hizo con Job. Y Jesús no se está refiriendo al diablo, Satanás aquí. Jesús se está refiriendo a una persona, y es la única vez en toda la Biblia que se le llama diablo a un ser humano. Y es a Judas, el traidor. Jamás a un creyente se le dice así. Jesús le dice diablo porque sus acciones de Judas eran como el diablo. Para que veas que no es un nombre en el que a Jesús como que se le pasó la mano y no. Judas era diablo primero por la acción que él estaba haciendo. Era un mentiroso, era un hipócrita, y el diablo es padre de mentira. Judas era ladrón y Satanás es ladrón. Él viene para hurtar, matar y destruir. La acción de Judas era del diablo, era como el diablo. Además de su acción, su filiación de Judas era con el diablo, era hijo del diablo. Su padre era el diablo, su padre espiritual era el diablo. De modo que no solamente por su acción, sino por su filiación, Judas es realmente diablo. Y finalmente, como lo veremos en la última cena, Judas también es diablo por posesión. El diablo lo poseyó. Después del bocado, el diablo entró en Judas y el diablo le llevó a Judas a llevar a cabo la traición en el Getsemaní. Eso lo hizo Judas, poseído por el diablo. Así que Judas, por acción, por filiación y por posesión, era diablo. Escucha, iglesia, este traidor no es creyente. La Biblia a todas luces lo está diciendo. Su tristeza fue para muerte. Su corazón no fue arrepentido. Su corazón fue egoísta. Su apariencia fue hipócrita. Era diablo, no fue salvo. Y esta es la misma historia de todos los Judas hoy. Falsos cristianos actúan como el diablo, son hijos del diablo, incluso el diablo los posee. Judas no fue salvo, pero tuvo un dolor por su pecado. Qué triste que la gente se duela por su pecado y no vengan al que les puede restaurar de su pecado, que es el Señor Jesucristo. Qué triste es ver hoy a gente que padece, sufre y padece mucho y padece peor, pero no vienen a Jesús. Están dispuestos a ir a brujos, están dispuestos a ir a iglesias, están dispuestos a querer sanar su alma con dinero, están dispuestos a querer satisfacer su espíritu con otras cosas, pero no vienen al Señor Jesucristo, que es lo que Judas debió haber hecho. Todos los Judas hoy siguen teniendo el mismo dolor, con el mismo hueco en su corazón que solo Jesucristo puede llenar. Así que hemos visto el egoísmo del traidor, hemos visto la hipocresía del traidor, acabamos de ver el dolor del traidor, que fue un dolor que no fue para arrepentimiento, por lo tanto no fue salvo. Y en cuarto y último lugar, quiero que veamos finalmente lo que acaba en la radiografía de este hombre, y es el juicio del traidor. El juicio del traidor. Volvamos a Mateo 27, por favor. Mateo 27 nos relata parte de este juicio y después iremos a otra porción. Mateo 27, versículo 5, donde nos quedamos hace ratito. Mateo 27, 5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió. Es increíble que a Judas ya no le importaba la plata. No le importaba la plata. Aunque era un egoísta, su carga de conciencia pesaba más que su ambición. Y dice finalmente 5 al final: y fue y se ahorcó. Se ahorcó. Hay muy pocos casos en la Biblia de suicidios. Personas que se matan a sí mismas. Muy pocos casos. Uno de ellos en el Nuevo Testamento es Judas. Él fue, colgó un lazo, seguramente de una rama, por lo que vemos después,
y se puso la soga al cuello literalmente y se ahorcó. Saúl es un ejemplo del Antiguo Testamento muy similar. Saúl se echó sobre su espada porque no quería sufrir la vergüenza de ser muerto a manos de sus enemigos y prefirió matarse a que lo escarnecieran y finalmente lo mataran. Esto es un suicidio, matarse a sí mismo. Y la pregunta siempre que nos viene a la mente es, bueno, ¿y un cristiano verdadero puede llegar a suicidarse? Bueno, yo te tengo que decir la verdad. Un cristiano en su juicio, un cristiano verdadero, alguien reconciliado con Dios, no puede, que está en sus 5 sentidos, no puede llegar al extremo del suicidio, porque Cristo, la esperanza de gloria, está en él. Y lo que lleva a la gente al suicidio es la no esperanza, el pensar que no hay forma de mejorar, de cambiar, que no hay nada bueno por delante. Esa falta de esperanza en el corazón es lo que lleva a las personas al suicidio. Pero un cristiano donde su corazón es casa del Espíritu Santo, Cristo es la esperanza en él, es la esperanza en persona. Sin embargo, creo que si hay un caso donde esto podría suscitarse, donde un creyente se suicida, y creo que es una excepción, y quiero que lo escuches solamente para que tengas un punto de comparación en esto, y es que conocí el caso de una persona que creyó en Cristo, se entregó a Cristo y fue verdaderamente salvo, redimido, sellado por el Espíritu Santo. Su nombre se inscribió en el libro de la vida, pero después de varios años entró en una enfermedad psiquiátrica donde le quitó las facultades mentales al grado de que llegó al punto de empeorar y atentar contra su propia vida y matarse. Tú dirás, ¿y ahí qué pasa? Bueno, él fue cristiano. Su enfermedad le llevó a una muerte dura, pero su fe en Cristo era firme. Creo que esta es la única exclusión, el único caso donde podríamos pensar que una persona se podría llegar a suicidar siendo creyente y va al cielo. Y esto obviamente, hermanos, ustedes saben que hay enfermedades mentales, psiquiátricas, que te pueden llevar a ese tipo de cosas. Por lo tanto, puede pasar y quiero que lo tengas. Pero fuera de eso, una persona en sus 5 sentidos, una persona cuerda, una persona sana, saludable, una persona entendida, con una conciencia activa todavía, que es lo que pasa con los enfermos, su conciencia ya no opera, su conciencia ya no sirve. Pero un cristiano con su conciencia en orden jamás llegará al punto del suicidio, jamás. Y es que su Dios es Dios de vida, y el creyente ama la vida. Pero aquí tenemos a un Judas que amó la muerte. Fue y se ahorcó. Este es su juicio. Ahora hay 2 juicios de Judas. Este es el primero. Fue el juicio terrenal. Judas va y se mata. Pecado sin arrepentimiento, consecuencia de muerte. Él muere. Versículo 6. Miren lo que sigue, por favor. Versículo 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Increíble. Está un hombre yéndose a ahorcar y a ellos les importa las piezas de plata. ¿Qué hacemos con las piezas de plata? Estos eran unos religiosos. Versículo 7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Judas devuelve las 30 piezas de plata, va y se ahorca, y los religiosos toman el dinero, compran ese terreno a nombre de Judas, porque era dinero de Judas, y más tarde vamos a ver que fue a nombre de Judas, porque era su dinero después de todo, y compran el campo del alfarero. Seguramente este campo, muy cercano ahí, a las afueras de Jerusalén, es un campo arcilloso, es un campo propicio para alfareros, para tomar lodo y utilizarlo para barro y poder
crear productos de alfarero. Fue algo que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, que esto iba a pasar. Vean, hermanos, el juicio del traidor Judas se queda, número 1, sin ganancia. Pierde las 30 piezas de plata. Se queda sin perdón. Cristo no lo perdonó porque él no fue a buscar el perdón. Y se queda sin vida. Sin ganancia, sin perdón, sin vida. Aquí tienes el juicio del traidor. Y hay un episodio más que nos explica de su juicio, y es Hechos capítulo 1. Vamos para allá, por favor. En Hechos 1 tenemos el resto de la historia de la muerte de Judas. Hechos capítulo 1, versículo 15 en adelante, tenemos la reunión. Cristo ya murió, resucitó y ascendió al cielo. Y en Hechos 1 tenemos a los discípulos, 120 reunidos, entre ellos los apóstoles. Hechos 1, versículo 15, dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, quiero que note, por favor, antes de leer, quiero que note la manera en que Pedro habla de Judas, ¿de acuerdo? Vean cómo Pedro habla de Judas. Versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, esto es arameo, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Hasta ahí la lectura. Pedro nos da unos datos más de la muerte y el juicio del traidor. Judas no solo se quedó sin ganancia, sin perdón y sin vida, perdió más cosas. Pero antes de decirle qué otras cosas, quiero remarcar la actitud de Pedro. Judas ya está muerto, Jesús ya está glorificado, ellos están ahí esperando la venida del Espíritu Santo. Los apóstoles saben que Judas fue traidor. Acaba de pasar. Están los 11. Uno ya no está. Ellos saben ahora entienden lo que Judas hizo. Ahora entienden lo que Jesús dijo en la cena. Ahora entienden todo. Pero es increíble que los apóstoles, Pedro aquí, no le llama con ninguna clase de amargura contra Judas. Versículo 16 dice: fue guía de los que prendieron a Jesús. Importante, qué precioso, hermanos. Pedro no se atreve a decirle traidor. No se atreve. ¿Y sabes por qué no se atreve, verdad? Porque él había hecho exactamente lo mismo. Pero dice, él fue guía de los que prendieron a Jesús. Más tarde Lucas lo va a decir en el Evangelio. Lucas es el que escribió de Judas, el que llegó a ser el traidor. Pero Pedro no se atreve. Y está bien. Versículo 17 incluso le dice que tenía parte en este ministerio. En otras palabras, era de nosotros, era parte de nosotros. Estaba en nuestro grupo, era de los 12. Era uno de los nuestros. Y en el versículo 18, a pesar de eso, Pedro reconoce la iniquidad de Judas. Su iniquidad, versículo 18, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. O sea, Pedro y los apóstoles sabían que la fechoría de haber entregado a Jesús era un pecado, era una iniquidad. Judas había hecho mal, lo reconocían. Pedro no lo apuntó como traidor, porque él era igual. Pero la gran diferencia es que él sí se había arrepentido. Pero Pedro reconoce su iniquidad en el versículo 18. Adquirió un campo. Aquí vemos que ese campo que se compró, aunque lo adquirieron los sacerdotes, fue a nombre de Judas, porque ahí dice Pedro adquirió un campo. Tú dirás, ¿cómo adquirió si ya estaba
muerto, se había ahorcado. Es una forma normal de escribir donde está al nombre de la persona aunque ya está muerto. Es decir, estaba a nombre de posesión de Judas, aunque él ya no estaba vivo, pero los sacerdotes lo habían adquirido a nombre de Judas. No nos confundamos, él ya estaba muerto, pero ese campo le perteneció a Judas, que por supuesto de nada le sirvió a causa de su iniquidad. Pero los apóstoles, hermanos, vean esto. En sus palabras no hay amargura contra Judas. No hay enojo contra Judas. No hay odio contra Judas. Velo, por favor, es para que Pedro dijera: Judas, terrible traidor. Qué bueno que se ahorcó. No hay un gramo de amargura en las palabras de Pedro. Él está aplicando lo que dice Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Él no está haciendo leña del árbol caído, está siendo recto y equilibrado, porque está diciendo: sí, lo que hizo se llama iniquidad, es pecado, y perdió su oficio, y tome otro su oficio, y la consecuencia le vino. Pero te fijas que en ningún momento hay un gramo de amargura, de enojo, de odio contra Judas. Hermanos, esta debe ser la actitud de un verdadero creyente hacia los Judas de hoy. Esta misma debería ser el pensar de los cristianos hacia los Judas. No es destruirlos. No es llenarnos de amargura, enojo u odio contra ellos, porque eran parte de nosotros, pero fueron incrédulos, traidores. Pedro en ningún momento muestra un corazón lleno de amargura contra Judas, aunque pudo haberlo hecho. Yo no sé si tú lo piensas, pero si yo hubiera sido Pedro, me hubieran dado, y Judas estuviera vivo, me hubieran dado ganas de ir y decirle: todo lo que te robaste, regrésanoslo, ratero, ladrón. Nos hubieran dado ganas. Pero no hay eso en Pedro. No hay esa actitud en él. Hay una actitud amorosa porque habían aprendido del amor encarnado que es Jesucristo. ¿Recuerdas? Judas muere, su juicio terrenal, sin ganancia, sin perdón, sin vida, además, súmale, sin honra. Versículo 19 dice que murió al irse a suicidar y colgar. Eso fue notorio a todos. Versículo 18 antes dice que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Esta es una descripción gráfica pero real de la muerte de Judas. En ese campo seguramente Judas, de alguna rama de algún árbol que iba a un despeñadero, tiró la cuerda, se ahorcó y fracasó hasta en su muerte, porque la rama probablemente lo que pasó es que se rompió y al caer cayó por el despeñadero que era pedregoso, donde su cuerpo con los golpes y la caída final prácticamente sajó su cuerpo, rasgó su cuerpo, especialmente de la parte frontal, porque dice la Biblia que sus entrañas, esa palabra quiere decir sus órganos internos de la parte del vientre, se abrió y salieron. Y además dice, y eso fue notorio a todos. Hermanos, esta es una muerte vergonzosa, comparada solamente con aquella perversa mujer donde fue comida por perros en el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas? Donde solamente se encontró la calavera. ¿Por qué? Porque, escucha, para un judío la forma de sepultar a una persona demostraba la honra de esa persona. Por eso tú ves a Abraham comprando un terrenazo para su tumba, la de su esposa, porque para un judío la tumba, el sepulcro, señalaba la honra de esa persona. Por eso que Jesucristo no fue puesto en el Gehenna, que era el destino final de los crucificados, fue puesto en un sepulcro nuevo, labrado en la peña, de un rico, un sepulcro de honra. Pero Judas no pudo estar en un sepulcro porque está sin honra. Y de hecho la manera en que murió no solamente es deshonrosa, sino es vergonzosa, ignominiosa. Quedó allí y dice el versículo que fue notorio a todos. Todos pasaban y veían las entrañas de Judas. Todos pasaban y veían el espectáculo terrible de la muerte de este hombre. Para un judío eso era vergüenza pública. Judas muere sin honra. No hay sepulcro para él. Las rocas fueron su sepulcro. Deshonra total. Deshonra total.
Además, sin ganancia, sin perdón, sin vida, sin honra. Versículo 20, sin descendencia. Versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no hay quien more en ella. Esa es una forma de decir que no tenga familia, que no tenga hijos, que no tenga descendencia. Gracias a Dios que Judas no dejó hijos, es lo que dice ese texto. Gracias a Dios que no dejó la vergüenza heredada a alguien. Se quedó sin descendencia. Y finalmente, mismo versículo al final, se quedó sin oficio. Versículo 20 hasta el final, tome otro su oficio. Qué increíble, tuvo la oportunidad de ser apóstol de Jesucristo y perdió eso. Escucha, perdió la oportunidad de ser apóstol. Hoy hay personas que pierden la oportunidad de ser siervos, pierden la oportunidad de ser pastores, pierden la oportunidad de ser misioneros, pierden la oportunidad de ser algún tipo de líder en la iglesia por su pecado. Pierden. Aquí tienes el juicio terrenal, son demasiados sin, pero es tan grande el traidor que su juicio es del tamaño de su pecado. Sin ganancia, perdió la plata. Sin perdón, se fue a la muerte así. Sin vida, sin honra, sin descendencia, sin oficio. Y ante todo eso tenemos del otro lado a los apóstoles vivos, sin amargura en su corazón, sin enojo y sin odio. Esta es la actitud correcta. Pero por supuesto que además del juicio terrenal de Judas, él tuvo también un juicio eterno. Vayan por favor, hermanos, a Juan capítulo 17, para terminar. En Juan 17 tenemos algo sobre el juicio eterno de Judas. Juan capítulo 17, retrocedemos en el tiempo una vez más. Y en Juan 17, versículo 12, Jesús orando en el aposento alto, en la gran oración intercesora. Juan 17, 12 dice Jesús: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Habla de sus discípulos. Recuerda, aquí Judas ya no está. Judas salió hace un buen rato. Judas salió. Pero dice Jesús: cuando estaba con ellos, los 11, en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Esto es protección espiritual. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús está diciendo, Judas es, y le llama a Cristo, hijo de perdición. Así como tú nunca vas a encontrar a un cristiano en la Biblia que se le llame diablo, tampoco vas a encontrar a un cristiano en la Biblia que se le llame hijo de perdición. Es un incrédulo. Hijo de perdición es una manera de llamar a Judas que refiere a la condenación eterna a la que él está sufriendo ya. Hijo de perdición porque obtuvo perdición eterna a causa de su pecado, y es lo que todo pecador obtiene sin Cristo al morir. Ahora, no falló Jesús. Escucha, no es como que entonces a Jesús le salieron bien 11, pero el 12º le salió mal. Jesús falló. No falló eso. No es lo que dice el texto. De hecho, Jesús dice que ese hijo de perdición era para que la escritura se cumpliese. Pero es increíble que no le llame hijo de Dios, sino hijo de perdición. Por lo tanto, remarcamos una vez más, no es salvo. No fue salvo, tiene condenación eterna, es hijo de perdición. Aunque enseñó de Jesús, tendrá mayor condenación, es lo que dice Santiago 3:1. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Por supuesto, los fariseos y escribas están en esa lista. Enseñaban de Dios, pero su corazón lejos de Dios obtendría mayor condenación. Jesús les dijo a los escribas y fariseos: ustedes roban las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Os digo que por eso recibiréis mayor condenación. Por si no lo sabías, la Biblia enseña que en el infierno hay grados de sufrimiento. Algunos sufrirán más que otros. Y lo que yo veo en la Biblia es que ese sufrimiento en grado depende de cuánta exposición tuvieron a la palabra de Dios, a la revelación divina. Si una persona estuvo muy expuesta a la verdad de Dios y negó a Cristo, sufrirán más. Es lo que Cristo dice de Betsaida, Corazín y Capernaum. Vieron los milagros, pero no se arrepintieron. Os digo, también dice Jesús, que recibirán mayor condenación.
Pero quien tuvo poca revelación y negó a Cristo, sufrirá en el infierno, pero en un grado distinto, porque Jesús dijo que los que estuvieron más cerca de la verdad y la rechazaron, recibirán mayor condenación. Esta es la historia de Judas. Creo que hay un lugar especial en el infierno para Judas. Si hay alguien que recibió la revelación divina de una manera tan especial y la rechazó y le dio la espalda, fue Judas. La Biblia dice que quien recibe más, más se le demandará. Quien se le da más, más se le pedirá. Y Judas es un ejemplo. Por eso sabemos que su juicio eterno es cruel por su pecado. Está en el infierno. Apocalipsis 20:15, su nombre no estuvo escrito en el libro de la vida y su parte está en el lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Sin embargo, hermanos, quisiera terminar con algo más en Mateo 26. Por último, por favor, Mateo 26, quiero terminar allí. El traidor, vimos su egoísmo, vimos su hipocresía y vimos su juicio. Pero terminemos en Mateo 26, porque hay un texto que es lleno de doctrina y quiero que hagamos el esfuerzo por entenderlo en esta conclusión. Mateo 26, versículo 24, volvemos a la última cena. Recuerda el 23, dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Versículo 24, a la verdad el Hijo del Hombre va, esto es Cristo, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. O sea, yo, el Hijo del Hombre es Cristo, yo me va a pasar lo que está escrito que va a pasar, voy a morir. Ya está así por el Padre definido. Versículo 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas, escucha, ya no habla de Cristo, sino de Judas. Mas hay, y hay es una expresión de juicio. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Esto es Judas. Ve qué palabras tan fuertes. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esto es real, porque Judas al haber nacido tendrá y tiene condenación eterna. Le hubiera sido mejor no nacer. Pero quiero que veas que en ese versículo hay dos cosas. Por un lado está la soberanía de Dios y por otro lado está la responsabilidad humana. ¿Dónde está? Míralo conmigo. Versículo 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Entonces Dios había destinado por su palabra que el Hijo del Hombre fuera entregado para ser muerto. Estaba estipulado así, estaba escrito así. El Antiguo Testamento lo decía, era una profecía que el Hijo del Hombre, Cristo el Mesías, el Salvador, fuera entregado por una mano traidora. Estaba escrito. Dios así lo había planeado, era parte de su plan. Era soberanamente la forma en que Dios quería que su Hijo fuera entregado para ir a la cruz. Era algo que Dios había hecho, era algo que Dios había determinado. Y tú dirás, bueno, pastor, entonces Judas no tuvo de otra. Si Dios fue soberano en esto, entonces ya Judas no, pobrecito Judas, qué injusto, porque si Dios fue soberano al usar a Judas para entregar a su hijo, entonces Dios es injusto porque Judas no tuvo oportunidad de salvación. No, es que aquí es donde está la otra parte. Si bien Dios fue soberano en que hubiera un hombre que entregara a su hijo para ir a la cruz, el resto del texto dice que ese hombre fue responsable de su propio pecado, porque dice, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Esa es la responsabilidad humana. Judas fue responsable de su pecado. Judas fue responsable de su maldad. Judas quiso traicionar a Dios, al Dios hecho carne. Judas quiso hacerlo. Iglesia, tú tienes que entender esto. Los Judas están en el plan de Dios, pero cada Judas es responsable de su propio pecado. ¿Entiendes eso? Cada Judas es responsable de su maldad. Hoy los Judas, hoy la cizaña es parte del plan de Dios para la iglesia. Es parte. Dios quiere cizaña. Dios quiere cizaña, es su plan. Pero cada persona es responsable de su pecado. Dios no obligó a Judas a traicionar a Cristo. Judas quiso hacerlo.
De modo que cada persona es responsable de su vida ante Dios. Por eso, y porque Judas esté en el infierno, sabemos que él fue responsable de su pecado. Gracias a Dios, hermanos, que la traición puede ser perdonada. Bendito sea Dios, que el Dios de toda gracia y el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen en Cristo, puede perdonar toda traición. Perdonó la de Pedro, que fue triple. No perdonó la de Judas, porque no se arrepintió. Judas no se arrepintió y fue a juicio. Pedro se arrepintió y fue columna de la iglesia. Qué gran diferencia. Qué gran diferencia. Pedro traicionó 3 veces, pero se arrepintió y se hizo pastor, apóstol y líder de la iglesia. Judas no se arrepintió, traicionó, pero no se arrepintió. Juicio terrenal y juicio eterno. Pedro fue restaurado, Judas nunca lo fue, porque nunca tuvo vida espiritual. Yo no sé si tú seas un traidor. Y no estoy hablando de traidor de la vida, sino un traidor espiritual como Judas. Pero sin duda hemos pecado. Y como pecadores necesitamos la misma medicina que es Cristo. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas al Señor. Por eso, veamos en el ejemplo de Judas la condenación que puede venir a aquellos Judas actuales que estaban en la iglesia pero no eran de la iglesia. Y tú le puedes decir hasta hermano o hermana. Yo de verdad ya me he restringido mucho eso. Prefiero llamarle por su nombre o simplemente no llamarle hermano. Pero tú a veces a cualquiera en el trabajo, ¿eres cristiano? Ah, eres cristiano. Hermano, ni sabes. Ni sabes. Puede ser un Judas. Tenemos que ser sabios, que los Judas son reales hoy. Y no es este mensaje para que tú te pongas a ver, sí, creo que él es Judas. Sí, creo que ella es Judas. No, no, no. Es para que tú veas tu propia vida. No vaya a ser que tú seas Judas. No vaya a ser que tú seas Judas. Y estés en un corazón egoísta, en una apariencia hipócrita, y un día estarás en un dolor de tu corazón y finalmente en juicio terrenal y eterno. Hermanos, para ti que eres creyente, la actitud ante los Judas no es de odio, rencor, amargura, enojo. La actitud hacia los Judas es la misma de Pedro. Hiciste iniquidad, pero yo no soy mejor que tú. Seamos sabios y prudentes con todo esto. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje. Gracias por el ejemplo triste de Judas. Y gracias porque en Cristo hay perdón para los traidores. En Cristo hay perdón para los ladrones, para los egoístas, para los avaros, para los sodomitas, para los soberbios, para los mentirosos. Señor, todos somos pecadores, es lo que dice tu palabra, y todos necesitamos a un Salvador que es Cristo. Pero cada persona es responsable de aceptar o rechazar el mensaje del Evangelio. Yo te quiero pedir, Señor, que obres en esta iglesia. Nos duele la existencia de Judas actuales, pero el apóstol Juan dijo que hay muchos anticristos ahora. Y Cristo dijo que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, y no eran salvos. Padre, yo te pido por esta iglesia. Yo sé que hay muchas cosas, Señor, por delante, que tú tienes para nosotros. Pero cuán importante es primero, Señor, detenernos a mirarnos. No sea que nuestro corazón no sea recto delante de ti. No sea que estemos expuestos semana tras semana a tu palabra, llenándonos del entendimiento de ella y después la echemos por tierra, porque nunca pasó por nuestro corazón. Señor, ayúdanos. Desenmascara a traidores y a los que por tu gracia hemos alcanzado la salvación en Cristo. Danos una actitud perdonadora como la de Pedro, exenta de amargura, de enojo, de odio, reconociendo el pecado, pero sin criticar. Y Señor, yo sé que tú te encargarás de los traidores. Se quedarán sin ganancia, sin perdón, sin vida, sin honra, sin descendencia, sin oficio, juicio terrenal, juicio eterno, porque su pecado los mata.
Señor, ayúdanos en esta iglesia a escudriñar nuestra propia vida. No sea que seamos Judas, no sea, Señor, que estemos en el camino, pero realmente no seamos lo que queremos ser. Ayuda a cada corazón, Señor, y bendice esta iglesia. Haz reflexionar a cada uno en su necesidad y llévanos a meditar en esto y que nos lleves a obedecer y someternos a tu palabra y a tu Espíritu Santo. Señor, la iglesia siguió adelante con Pedro y los demás apóstoles. Ya no estaba el traidor y tú diste bendición a esa iglesia. Señor, bendice nuestra iglesia. Ayúdanos a seguir adelante, a perseverar, a crecer, a hacer cosas que jamás hemos hecho, a avanzar en la obra tuya, a explotar en la obra hacia ti, para este mundo, para esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a llevar a cabo una obra exponencial que solo tu Espíritu pueda ser el que la haga por medio de nosotros. Señor, bendice esta iglesia. Y te damos gracias porque nos das tu palabra para advertirnos. Bendícenos, Señor, y te entregamos nuestra vida. Oramos que tú guardes esto en cada corazón. Te lo pedimos así en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.